2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tiene su cabeza y vamos a orar. Señor Dios, en esta tarde damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu amor. Gracias por cada visitante, por cada himno que hemos entonado, por el estudio de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros y, Señor, que tu palabra sea la que produzca cambios en cada vida, Dios. Trabaja en cada corazón, Señor, y sea alguien que no es salvo, obra en su corazón también, Señor. Permite que este mensaje sea para edificar a tu iglesia, Dios. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo habla en este versículo de una manera sarcástica. Por mucho tiempo la iglesia en Corinto cuestionó la autoridad apostólica de Pablo. Pablo está diciendo de manera irónica aquí a sus detractores: mire, si viene otro predicando otro evangelio, otro Jesús, si ustedes han recibido otro espíritu, a ese bien lo toleráis, pero a él que hablaba el mensaje correcto, lo rechazaban y lo aborrecían. Algunos de ellos aborrecían aún la autoridad de Pablo. Por eso Pablo dice, mire, otros que vienen con mensajes falsos, adulterados, distorsionados, a esos aceptan. ¿Sabía usted que hoy en día para la gente es más fácil aceptar el error que la verdad? La gente no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar el sano mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe que la gente quiere escuchar hoy en día promesas? Como ven a Cristo y todos sus problemas son solucionados, como Dios te va a sanar, te va a enriquecer, te va a prosperar. Ese es un falso evangelio, ese es un falso mensaje. El título del mensaje para esta oportunidad es el falso evangelio. El falso evangelio por lo menos tiene dos características que son las que vamos a ver en esta oportunidad. ¿Cómo podemos saber si el evangelio que hoy en día se predica es falso o es verdadero? Pablo nos habla de dos características, por lo menos que podemos mirar y entrar a saber si es un evangelio falso o un evangelio adulterado. La primera cosa que tenemos en el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 11, en la primera parte del versículo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado. Pablo dice de que vienen algunos predicando a otro Jesús que el que él había predicado. El primer paso y la primera manifestación de un falso evangelio es que el falso evangelio tiene una falsa cristología. Presenta un falso Jesús. Mire, para la religión falsa, Jesús simplemente es un buen ejemplo a seguir. Algunos dicen, qué buen hombre que vivió, ¿cierto? Un digno ejemplo. Pero sabe que nunca el verdadero evangelio habla de Jesús como un buen hombre, sino de como aquel que es el Salvador, el que dio su vida en expiación por nosotros, el Salvador del mundo, aquel que es Dios mismo. ¿Cómo distinguir un falso evangelio? Todo falso evangelio nunca hablará una cristología correcta. Siempre hay una distorsión, siempre hay una tergiversación de Jesucristo, su persona y su obra. Lo triste es que el falso evangelio nunca viene negando a Cristo. Pablo dijo, vienen predicando, mire, a otro Jesús. Hablan del nombre de Jesús, pero el Jesús que presenta hoy en día el falso evangelio no es el Jesús de la Biblia. Es un falso Cristo, es un falso Mesías. Presentan a un Jesús que no es. Presentan a un Jesús como un Jesús buenachón, como un Jesús que quiere enriquecerte, prosperarte, darte todas las bendiciones. Ese no es el Jesús de la Biblia. Predican de Jesús, pero es otro Jesús. El falso evangelio entonces se basa en predicar un falso Jesús. Debería cada persona preguntarse, debería cada hombre, cada mujer cuestionar qué dicen los que dicen que predican el evangelio acerca de Jesucristo. El falso evangelio entonces predica a otro Jesús. Predica a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Esa le hace cada pregunta a cada creyente, cada persona que dice que ha escuchado el mensaje del evangelio, cada hombre, cada mujer que dice que ha escuchado el mensaje del evangelio. Debería preguntarse, para él, ¿quién es Jesús? Note que Jesús les pregunta,
¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos decían que era Elías, otros que profeta, otros que Jeremías. Y Cristo les pregunta contundentemente a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Está diciendo Jesucristo. Miren el versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Miren, el falso evangelio no niega a Jesucristo, tergiversa la obra de Jesucristo. La falsa doctrina entonces se disfraza como cristianismo, pero no es más que engaño y falsedad. No es más que una simple doctrina escondida que se basa en el nombre de Jesús, pero no es la doctrina de Jesús. Usan y se esconden el nombre de Jesucristo, pero es un mensaje distorsionado. Es un mensaje falso. Por eso Jesucristo quería asegurarse de que sus discípulos, sus seguidores, tuvieran un concepto correcto de quién es. Por eso les pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Qué dice hoy en día lo que se llama cristianismo de Jesucristo? Hoy en día se habla de un Jesús a medias. Se habla de un Jesús simplemente crucificado, se quedó ahí. Se habla de un Jesucristo que simplemente vino, se humanó, dio un buen ejemplo, pero no más. El falso evangelio nunca habla de Jesucristo en toda la extensión de su palabra. Una iglesia correcta se distingue por su cristología. ¿Por quién es Jesucristo? Por la obra de Cristo. Si está limitando la obra de Cristo, es falsa doctrina. Si enseña que Jesucristo no es Dios, es falsa doctrina. Así hablan de Jesucristo. El problema no es que hablen de Jesucristo, el problema es cómo hablan de Jesucristo. ¿Qué dicen de Jesucristo? Algunos simplemente dicen que es un profeta, como Mahoma, como cualquier otro profeta. Pero la Biblia presenta a Jesucristo más que un profeta, como el Hijo de Dios y por ende Dios mismo. Amén. El falso evangelio entonces presenta una falsa cristología. La falsa doctrina y el falso mensaje, el falso evangelio, nunca podrá hablar de la certeza que hay en Jesucristo, de la salvación eterna que hay en Él. Hoy en día se habla de aceptar a Jesucristo, pero cuidado, pierde la salvación. Cuidado, cuídala. Si no haces esto, lo otro la vas a perder. Eso es un falso mensaje, eso es un falso evangelio y por ende es un falso mensajero. Satanás tiene sus falsos mensajeros, ¿sabía usted? Así como Cristo tiene sus verdaderos mensajeros, así como Dios tiene sus verdaderos predicadores, Satanás tiene sus falsos predicadores. Pablo dijo, si viene alguno predicando otro Jesús, predicaban, hasta predican, pero predican otro Jesús que es muy distinto de la Biblia. Juan capítulo 6. En el versículo 38 Cristo habla de su obra, mire, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Noten eso. Negar que Jesucristo salva a medias es negar que Jesucristo cumplió la voluntad del Padre. Cristo dice en estos versículos, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad? Después dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Cuántos se pierden? Ninguno. No puede ser un evangelio correcto que enseña que hoy eres salvo y mañana no eres salvo. Eso es un evangelio falso. No puede ser el verdadero mensaje del evangelio que enseñe, que acepte a Cristo, pero ayúdele con sus obras. No puede ser ese mensaje. Ese no puede ser el mensaje del evangelio. La Biblia habla entonces que el verdadero mensaje del evangelio es que en Cristo hay seguridad eterna. Habla de seguridad eterna, habla de salvación, habla de que ninguno se pierde, habla de que Él ha descendido para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que ninguno de los que vienen a Cristo, colocan su fe en Él, que creen en Él, como dice el versículo 40, se pierdan, sino que todos serán salvos. El falso mensaje del evangelio es aquel que distorsiona la obra de Cristo. No hablan de seguridad eterna. Si ustedes notan las falsas doctrinas, los falsos mensajes, el falso evangelio nunca habla de seguridad eterna. La gente vive hoy siendo salvo y mañana, entre comillas, pierde la salvación. Si no hace cierto rito religioso, entonces se condena. Eso es religión. Y utilizan ese mensaje para manipular a la gente. La gente vive atemorizada. Le dicen a la gente que si no da un diezmo se va al infierno. Dicen a la gente que si no da un pacto, si no da una semilla, no es salvo, su familia no es cambiada. Están presentando y predicando a otro Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es suficiente para salvarlo. Su obra es eterna.
Ninguno de los que viene a Cristo y coloca su fe en Él, que verdaderamente ha sido salvos por gracia mediante la fe, ninguno se pierde. Óigalo bien, si usted ha escuchado ese mensaje de que acepta a Cristo pero cuida la salvación, tengo que decirle que le presentaron a otro Jesús, al Jesús de la Biblia. Le presentaron un Cristo falso, un mensaje adulterado, distorsionado. Yo diría un mensaje satánico, porque la palabra Satanás significa opositor, en contra, adversario, oponiéndose a la obra de Cristo. Eso es lo que significa la palabra. Satanás es el engañador y utiliza la misma palabra de Dios para engañar, y utiliza el mensaje de Cristo para distorsionarlo. Es mentiroso. Él habla de Cristo, pero habla a media de Cristo. No presenta a Cristo como suficiente. Presenta a Cristo y la religión. Presenta a Cristo y las buenas obras. Presenta a Cristo y el esfuerzo propio. Ese es un mensaje falso. Y esos son falsos mensajeros. Podríamos decir que es un falso mensaje. El falso mensaje entonces niega la cristología. Pero también el falso mensaje niega la promesa de la segunda venida de Cristo. Mire, hoy en día desde los púlpitos se predica a otro Jesús. Un Jesús que su sangre no es suficiente para salvar eternamente. Un Jesús que su obra hay que añadirle. Por eso se han olvidado de que cuando una persona toma su decisión por Cristo, dice dos palabras que son muy importantes: único y suficiente. Cuando alguien acepta a Cristo como su único, ¿por qué? No hay más. No hay otro Salvador. La Biblia dice de que en ningún otro podemos ser salvos sino en Jesucristo. Por eso decimos único, pero también decimos suficiente. Porque no solo es único, sino que también es suficiente. Su obra no hay más que hacer. Cristo lo hizo todo. Cristo en la cruz dijo: consumado es decir, lo he hecho todo. Por eso Cristo se debe invitar al pecador a aceptar a Jesucristo como su único, no solo único, suficiente Salvador, descansando plenamente en la obra que Cristo hizo. Segunda de Pedro capítulo 3. En el versículo 4 habla de estos hombres que son introducidos dentro de las iglesias para hablar falsa doctrina. Y algunos de ellos, miren, los describe la Biblia como burladores, versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, su segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nota el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Note que habla aquí el apóstol Pedro y da una advertencia. Dice que en el último tiempo vendrán hombres, mire, que hasta se burlarán de la promesa de la venida de Cristo. Por ahí dicen hoy en día: eso es falso, que Cristo va a venir. Algunos falsos engañadores dicen: ya vine, ya estoy aquí. Ya vino Jesucristo en 1914, 1913, 1918. Ya vino. Mire, burladores. La falsa doctrina y el falso mensaje, el falso evangelio, se burla de la venida de Cristo. ¿Saben qué se basan esos burladores? En decir: todo permanece igual. Mire, hay gente que dice: bueno, yo creo que el mundo se acaba para el que muere. ¿Ha escuchado usted eso? Están diciendo: el mundo, y siempre ha sido lo mismo, siempre permanece todo igual. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Todas las cosas permanecen igual desde el tiempo antiguo. El falso mensaje entonces se burla de la promesa del advenimiento de Cristo. No creen en que Cristo vendrá. La Biblia habla de que Jesucristo un día vendrá. Es tan real como su palabra. Para siempre permanece su palabra en los cielos. Vendrá. No es una fábula, no es un invento, no es una doctrina de hombre. Cristo vendrá. Él va a venir. Y así como vendrá, también juzgará este mundo perverso. La falsa doctrina y el falso mensaje entonces nunca podrá hablar una cristología correcta. Porque el falso mensaje tiene que negar la obra de Cristo. Tiene que negar quién es Jesucristo. Y también tiene que negar lo que Cristo ha hecho y lo que ha prometido, que es su advenimiento. Pero la falsa doctrina y el falso evangelio tiene una segunda característica. 2 Corintios capítulo 11 nos menciona la segunda característica del falso mensaje, del falso evangelio. Versículo 4. O si recibís otro espíritu que el que habéis,